Muy buenos días, ¿cómo estás? Katy Fernández te saluda. Es muy lindo saber que estamos juntos, que estás ahí acompañándome para abrir la carta de amor de nuestro Dios Creador. Te invito a que traigas tu Biblia y también a orar antes de abrirla. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu paciencia, porque saber que estás al lado de nuestros queridos y a nuestro lado nos hace vivir muy seguros. Y saber que no hay nada en este mundo que tengamos que enfrentar solos porque siempre estarás a nuestro lado, nos da mucha tranquilidad. Señor, al abrir tu palabra ahora necesitamos que el mismo Espíritu que inspiró a los profetas nos ilumine para lo que hoy querés enseñarnos. En el nombre de Jesús, gracias Padre, te amamos. Amén. La lección para esta semana que está empezando lleva por título Tiempo de perder. El versículo para memorizar: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Cuando Adán y Eva comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, sufrieron su primera pérdida, la pérdida de la inocencia. Y esa inocencia perdida fue reemplazada por el egoísmo, el conflicto, la culpa y el deseo de control y supremacía sobre ellos. Poco después de la caída fueron testigos de la primera vida que se perdió cuando recibieron pieles de animales para cubrir su desnudez. Al prohibírseles el acceso al árbol de la vida para que comieran y vivieran para siempre, también perdieron su jardín perfecto, y años después perdieron a su hijo Abel, a manos de su hermano Caín. Al final, uno de ellos perdió a su cónyuge, y finalmente el compañero sobreviviente perdió su vida. Hubo demasiadas pérdidas como resultado de una decisión. Sí, todos conocemos la realidad y el dolor de la pérdida, y la mayoría lo sentimos profundamente cuando esta pérdida afecta a nuestra familia. Y es que en la familia tenemos nuestros vínculos más íntimos. Por eso, una pérdida así, en las formas más variadas, nos pega con más fuerza. Esta semana, al seguir analizando la vida familiar, la observaremos en el contexto de los diversos momentos de la pérdida. El día domingo lleva por título Perder la salud. Miles de años nos separan del árbol de la vida y todos lo notamos, especialmente en relación con nuestra salud física. Tarde o temprano, a menos que perdamos la vida siendo jóvenes por un accidente, todos enfrentamos la dura realidad del deterioro de la salud. Y si bien nos resulta ingrato tener problemas de salud, ¿cuánto más doloroso es cuando nos toca no solo a nosotros, sino a algún miembro de nuestra familia? ¿Cuántos padres, especialmente al atender a un hijo enfermo, desearon haberse enfermado ellos en lugar del niño? Lamentablemente no tenemos esa opción. ¿Qué tienen en común estos relatos que vamos a leer ahora de la palabra de Dios? Empecemos con Marcos capítulo 5, versículo 22 al 34. Marcos 5, 22 al 24. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que se salve y viva. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretujaban. Ahora leamos del mismo capítulo 5 de Marcos, el versículo 35 hasta el 43. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan,
hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Ahora vayamos al libro de Mateo. Vamos a leer de Mateo capítulo 15, el versículo 22 hasta el 28. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región y clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándolo sus discípulos, le rogaron, diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ahora vayamos al libro de Lucas capítulo 4 versículos 38 y 39. Lucas capítulo 4 versículos 38 y 39. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante les servía. Y por último vayamos al libro de Juan. Juan capítulo 4. Vamos a leer del versículo 46 al 54. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Juan había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que le dijo Jesús, y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas, diciendo: Tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: Ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: Tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. En cada uno de estos casos, y sin duda en muchos más, hay un miembro de la familia que suplica la ayuda de Jesús por otro miembro de su familia. Obviamente reconocemos que sufrimos porque vivimos en un mundo caído. Cuando el pecado entró al mundo, no solo entró la muerte, sino
también el dolor crónico y la enfermedad. Cuando nos enfrentamos a una enfermedad crónica o terminal, podemos sentir conmoción, enojo, desesperación e incluso ganas de gritar. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Salmo 22:1. Así como lo hizo David, haríamos bien en llevar nuestras preguntas, nuestro enojo y hasta nuestro dolor a Dios. En muchos sentidos, la enfermedad y el sufrimiento continuarán siendo un misterio hasta que la muerte finalmente sea derrotada en la venida de Jesús. Al mismo tiempo podemos recoger verdades importantes de la palabra de Dios. Si bien Job soportó un dolor indescriptible, experimentó una intimidad más profunda con Dios. Él explica: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Pablo tuvo algún tipo de enfermedad crónica y su forma de afrontarla nos dice que el sufrimiento puede capacitarnos para consolar a los demás, puede darnos compasión por otros que están sufriendo y permitirnos ministrar con mayor eficacia. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo del 3 al 5. Es decir, si no permitimos que nos supere. Si nosotros o los miembros de la familia padecemos una enfermedad, ¿qué promesas podemos reclamar? ¿Por qué en momentos como este es tan importante para nosotros la realidad de Jesús, nuestro Señor, que sufrió en la cruz? ¿Qué nos enseña Él en la cruz sobre el amor inefable de Dios, incluso en medio de una enfermedad en nuestra familia? Ahora pasamos a la meditación de hoy, que lleva por título Libres para vencer. Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5:13. Y en Hechos, capítulo 8, versículo 26, dice: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Por ese camino desierto viajaban un hombre próspero, financiera y profesionalmente, pero vacío por dentro. La Biblia lo identifica como el eunuco etíope, administrador principal de la reina de los etíopes. Los eunucos eran hombres privados de su masculinidad y encargados de cuidar el harén del rey. Este sin duda fue el comienzo de la carrera de nuestro protagonista, pero evidentemente creció profesionalmente y llegó a ser el principal administrador del reino. Era un hombre culto, próspero, con saldo en su cuenta bancaria, pero desdichado. Había subido a Jerusalén buscando respuesta a las inquietudes de su corazón. En Jerusalén había descubierto las Santas Escrituras de los hebreos y había oído hablar del Mesías. Sin embargo, retornaba a su casa sin tener un cuadro completo de la santidad y majestad de Dios, y sin saber mucho del Mesías. Era un hombre sincero, que estudiaba las Escrituras en busca de respuestas para su angustiado corazón. En el versículo de hoy dice que un ángel del Señor se le apareció a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Podemos ver en este versículo que la iniciativa de la salvación es divina. Es Jesús quien busca al ser humano desde el jardín del Edén. Siempre fue así. El hombre huye y se esconde de Dios, y el Padre lo llama: Hijo, ¿dónde estás? En el texto de hoy Dios ve al eunuco buscando respuestas y no lo deja en medio de la confusión. Le envía a alguien para ayudarlo. Dios sabe el camino por donde el etíope transita. Él sabe siempre todo. Conoce tu vida, conoce tus inquietudes, conoce tus quebrantos y las preguntas que no te dejan ser feliz. Muchas veces pensamos que si alcanzamos nuestros objetivos en la vida profesional, económica,
o cultural, seremos realmente felices. En nuestro desesperado intento por alcanzar lo que nos habíamos propuesto, muchas veces nos lastimamos a nosotros mismos y a las personas que más amamos. Y cuando finalmente llegamos a donde pretendíamos llegar, descubrimos que el corazón continúa vacío. Golpeamos a las puertas, buscando filosofías, analizando diferentes religiones y nada parece satisfacernos. ¿Crees tú que Jesús es indiferente a la búsqueda sincera del corazón humano? ¿No enviará tu Dios vivo, tu Dios todopoderoso, tu Dios creador, en el momento oportuno a un Felipe para ayudarte a descubrir el camino y encontrar la respuesta que tu corazón tanto anhela? Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios Todopoderoso nos libre de pronunciarlas. Espero que tengas un muy bendecido día lleno de la paz de Dios. Te invito para que mañana volvamos a encontrarnos, si Dios quiere. Y gracias, de verdad, muchas gracias, porque estás ahí, acompañándome.